Bueno, hoy vamos a hablar de algo que ha generado mucho debate hoy en día, que es el método Bukele y la razón de por qué es tan interesante y a la vez incómodo. Empecemos con analizar si es válido sacrificar los derechos humanos si esto resuelve la violencia. Hay que entender el contexto de esto. El Salvador no era simplemente un país con problemas de seguridad, era uno de los países más violentos del mundo y había zonas donde el Estado básicamente no existía. Las pandillas cobraban renta, reclutaban niños y mataban con total impunidad. Entonces, cuando Bukele llega y dice, voy a acabar con todo esto, cueste lo que cueste, mucha gente lo aplaudió. Y los números son reales. Pasaron de más de 6,000 homicidios en 2015 a apenas 82 en 2025. Esto marcando una transformación. Pero acá está el problema. Para lograrlo, suspendieron el derecho a la defensa, el derecho a saber por qué te detienen, la presunción de la inocencia, y las organizaciones de derechos humanos documentaron detenciones arbitrarias, torturas, personas encarceladas sin ninguna conexión con pandillas, y el propio gobierno, después de un análisis, tuvo que liberar a más de 7,000 inocentes. Entonces, ¿lo vemos como válido? Yo creo que hay que ser honestos. La violencia extrema también es una violación de los derechos. Vivir con miedo, el no poder salir a la calle, pagar extorsiones, eso también destruye vidas. Pero el argumento de el fin justifica los medios es peligroso. Porque en veces que el Estado puede encarcelarte sin pruebas, ya no hay garantía de que eso no te pase a ti. ¿Hasta dónde puede endurecer un gobierno sus medidas sin poner en riesgo a inocentes? El límite razonable sería ser duro, pero teniendo que haber una revisión judicial antes de que las cosas escalaran a una detención. El derecho a la defensa y rendición de cuentas es importante. Las detenciones que se hicieron muchas veces por apariencia física o denuncias anónimas sin una orden judicial y sin explicación no llegan a una buena conclusión, que enseguida se las diré. Ningún policía además fue sancionado por el abuso de fuerza. Además de que esto no es un problema de derechos en abstracto, es una señal de que el poder no tiene control. ¿El encarcelamiento masivo realmente resuelve el problema a largo plazo? Esta para mí fue la pregunta más importante. ¿Por qué los resultados a corto plazo son innegables? Porque realmente las cifras bajaron, la violencia se controló y la inseguridad mejoró. Las pandillas en El Salvador no surgieron de la nada, eso tenemos que recordarlo. Surgieron de la pobreza y la exclusión, de jóvenes sin oportunidades. El Salvador ya había intentado antes políticas de mano dura. Y funcionaron un momento y luego la violencia volvió. Esto porque es así. Si tú metes 80,000 personas en la cárcel, pero no atacas las causas como la pobreza y la exclusión, por falta de empleo y desigualdad, estás tapando el problema un momento, pero no lo estás resolviendo. Estás generando paz momentánea, pero no generas soluciones. Entonces las nuevas generaciones van a crecer en las mismas condiciones. Y cuando los presos cumplan sus condenas, ¿a dónde van a ir? ¿A quiénes van a recurrir? Entonces, un modelo sostenible necesita las dos cosas: el control del crimen y las oportunidades reales en la sociedad. Por ahora el método Bukele tiene mucho impacto, pero poco control de lo que va a pasar después. ¿Qué es más importante, la seguridad colectiva o los derechos individuales? Este dilema se presenta como si tuvieras que elegir uno de los dos, pero eso es una trampa. Los países más seguros del mundo, como Japón o los países nórdicos, tienen alta seguridad y pleno respeto debido al proceso. No son enemigos de la sociedad. De hecho, cuando la gente confía en que el sistema es justo, coopera con la justicia y denuncia más. Eso hace el sistema más efectivo, una cooperación global. El problema real de este es cuando el apoyo popular no es alto. Todo parece estar bien, pero como un defensor de derechos humanos salvadoreño dijo, la gente apoya estas medidas hasta que le toca a alguien cercano. Cuando es tu familiar el que cae detenido sin pruebas, ahí cambia la perspectiva de la gente que apoya este cambio. Los derechos individuales no son un lujo. Para tiempos de paz son precisamente la protección que necesitas cuando el Estado se equivoca. Entonces, tú decides qué parte del problema quieres ser. Lo que Bukele ha hecho parecía imposible, eso merece reconocerse, pero lo hizo con un costo muy alto y en términos democráticos e institucionales con serias dudas sobre si es sostenible. El debate a fondo no es la seguridad o los derechos, es construir sociedades donde no tengamos que elegir entre uno y otro, y el desafío real que este caso nos deja sobre la mesa.